como la sierva sedienta, busca corrientes de agua. Así mi alma te busca, oh Dios, así te busca mi alma, como la sierva sedienta, busca corrientes de agua. Así mi alma te anhela, así te anhela mi alma. Yo tengo sed de Dios de la vida, tengo sed de ti, mi Señor. Busco tu rostro y tu presencia, mi alma tiene sed de tu amor. Como la sierva sedienta, busca corrientes de agua. Oh, así mi alma te busca, así te busca mi alma. Yo tengo sed del Dios de la vida, tengo sed de ti, mi Señor. Busco tu rostro, busco tu presencia, mi alma tiene sed de tu amor. Yo tengo sed del Dios de la vida, tengo sed de ti, mi Señor. Busco tu rostro, busco tu presencia, mi alma tiene sed de tu amor. Dame a beber. Yo necesito más de ti. Yo quiero más de ti, Señor. Mi alma tiene sed de ti. Dame a beber el agua viva de tu amor. Yo necesito más de ti. Yo quiero más de ti, Señor. Mi alma tiene sed de ti. Dame a beber el agua viva de tu amor. Tengo sed del Dios de la vida, tengo sed de ti, mi Señor. Busco tu rostro, busco tu presencia, mi alma tiene sed de tu amor. Tengo sed del Dios de la vida, tengo sed de ti, mi Señor. Dame a beber tu agua viva, ven y sacia mi corazón y haz brotar un río de amor. Bueno, bienvenidos a otra edición más de la cadena de Clamor. Clamor en la noche. Este es el día que ha hecho el Señor, por lo tanto nos gozamos, nos alegramos aquí revisando la Escritura de lo que vamos a hablar en el programa de hoy. Bienvenidos a otra edición más de Clamor en la noche, que se transmite de lunes a viernes
de 12 a 1 de la madrugada, hora de Puerto Rico y del este de los Estados Unidos, diferentes horas en diferentes lugares, desde los estudios auxiliares en Cataño, de la cadena del Milagro, CDM Internacional. Puede también vernos a través de CDM Internacional, mis amados hermanos y amigos, CDM Internacional, y también a través de unored.com, Esto es el celular, hermano, esto nos acompaña ahora, esto es una cuestión que si uno no la apaga, cuando empieza a hacer un programa de esto lo persigue. Esto está ahora todo el tiempo con uno. Vamos a ver cómo apagamos esto aquí, que no suene. Estamos listos. Pues esto es parte de la vida, hermano. Estamos luchando. Esto no existía muchos años atrás. Esto no existía nunca antes. Y sigue, aunque le quite el volumen, sigue sonando. Bueno, mis amados hermanos y amigos que nos escuchan y a lo largo y lo ancho de este altar de clamor, gracias y gracias por su colaboración, sus oraciones. Gracias por todas las bendiciones que recibimos del cielo. Gracias por todas las oraciones de ustedes, hermano. Por eso es que estamos de pie. Estamos de pie porque el Señor oye las oraciones de ustedes. Primera de Juan 5:16 dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Eso es lo más valioso, la oración suya, la oración que mueve montañas, la oración que mueve la mano de Dios a proveer, que mueve la mano de Dios a hacer cosas maravillosas, hermanos. Eso es la grandeza del Señor. Por eso estamos contentos y estamos alegres y estamos conformes con todas las cosas que Dios hace. Porque Él ha dicho, cuando hay necesidad económica de sus riquezas en gloria, Él suplirá. Tenemos que pedirle la oración por dos cosas. En estos días salgo en una gira que me llevará a través de Panamá hasta el centro de Panamá, posiblemente hasta la frontera, y luego iré a Nicaragua con varias misiones. Una misión es poder sentarme y, si Dios lo permite, y orar y orientar y traer una palabra a la presidencia del país, y si Dios lo permite, dirigirme a todo el país por radio y televisión en este momento en Nicaragua. Además, voy a gestionar donde hay una embajada de Venezuela, a ver si puedo conseguir una visa para antes que de fin de año hacer una gira de confirmación de fe a la iglesia, a los cristianos, e ir a promover la reconciliación de ese país. Saben que hace 2 años sometí, 2 años, en el año 2019 sometí una propuesta de paz titulada La tesis de la nueva Venezuela, y espero que se le esté dando pensamiento a eso, que fue algo que Dios me inspiró. Además de esto, pues deseo llevar consolación a todo el país. Espero que oren por esto. Después viene el día de clamor, el 6 de septiembre, que estamos trabajando ya en esto. Y con la hostilidad que vemos de algunos miembros de la legislatura en Puerto Rico y en el ambiente político, le pido la oración porque sé que este año va el diablo a tratar de hacer todo lo posible para que este evento no se lleve a cabo. Yo lo que sí puedo asegurar que a última instancia, si me tocara solo con este aparato que tanto molesta cuando estamos grabando y todos los celulares que tenga, transmitir en caso que no se le permitiera, que yo creo que eso no lo pueden evitar. La cadena del Milagro es la que hace la originación, que origina esta transmisión al mundo y la vamos a hacer. Así que eso no lo pueden prohibir, que esa cadena esté ahí para transmitir. Es decir, que vamos
a orar para que Dios nos guíe. El modelo de este año va a ser diferente, vamos a hacer posible que venga que se permita asistir con todos los protocolos, la mayor cantidad de personas, porque si hay un servicio esencial, si hay algo necesario en este tiempo que necesitamos, indiscutiblemente es que se ore, que se clame a Dios. Y me buscaréis y me hallaréis cuando me buscaréis con todo vuestro corazón. Dice la Biblia, si se humillara mi pueblo, entre los cuales he invocado mi nombre, yo entonces oiré desde los cielos y sanaré su tierra. La Biblia dice también, en Crónicas 7:14, primera de Crónicas 7:14, dice, si se humillara mi pueblo, entre los cuales he invocado mi nombre, yo entonces oiré desde los cielos y contestaré su oración. En Crónicas dice claro. Si se humilla el pueblo que tiene conocimiento, el que tiene el poder de la oración, el que tiene el poder del ayuno, el que tiene el poder del escudo de la fe y la espada del Espíritu, el que tiene acceso al trono del Todopoderoso del universo, al que nada le es imposible, el que tiene todo poder en el cielo, en la tierra, en el universo entero, a ese Señor, Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Salvador Jesucristo. Pues espero que se lleve a cabo este propósito. Además, estoy orando porque este es el año, hemos comenzado la reconstrucción del ministerio y hay muchos proyectos como la reconstrucción, ya que los edificios, las propiedades del ministerio se perdieron. Por lo menos reconstruí una pequeña oficina en mi casa que desde María pues hay una grieta en la pared que cuando llueve de ese lado pues se inunda aquello. Entonces vamos a tratar de arreglar eso y reorganizar una oficina y los equipos que se necesitan y todo allí para seguir el trabajo que estamos haciendo y otros proyectos más con el internet, con el YouTube. Con todo esto esperamos su oración y su participación y su colaboración. Sobre todo la oración, pero además de la oración, si le es posible, su colaboración es determinante. Su oración es indispensable. La colaboración es determinante porque con eso es que logramos continuar haciendo la labor que Dios nos ha mandado hacer. Y por eso estamos de lleno en el ministerio. Mi esposa, mi hijo, yo, estamos de lleno y dependemos de Dios. Y Él no nos ha fallado. Quiero decir que durante esta tragedia de la epidemia que hemos estado viviendo, no ha faltado el pan, no ha faltado nada para necesitar. Todo Dios lo ha suplido. Y gracias a Dios, a ustedes que también nos han ayudado a sostenernos, y no solamente a sostenernos en el ministerio, sino a cumplir con los compromisos del ministerio. Tú eres partícipe de todo lo que hacemos. Primero que nada, con la indispensable intercesión y oración de tu parte. Segundo, con tu colaboración con las ofrendas que envías voluntariamente. Nosotros enviamos una carta mensual con un mensaje. Tú quieres recibir esa carta, no estás obligado a mandar un solo centavo, nada. Nos escribe Reverendo Jorge Rasky, P.O. Box 3295, Bayamón, Puerto Rico 00958. Si quieres enviar una ofrenda, ya sea Día de Clamor a Dios Inc. o Clamor a Dios, cualquiera de las dos, no las dos, pero una de las dos, al mismo apartado, P.O. Box 3295, Bayamón, Puerto Rico 00958. P.O. Box 3295, Bayamón, Puerto Rico 00958. Y aquellos que quieren usar ATH móvil es /clamor a Dios, /clamor a Dios. Ahora, los que viven fuera de Puerto Rico, en la pantalla, para los que lo ven cuando se repite en Facebook o lo ven cuando se transmite aquí por la cadena del Milagro, pues aparece una información, y toda esta información aparece durante el programa, y aparece información para los que están fuera de los Estados Unidos, cómo pueden enviar y colaborar con el ministerio. Eso va saliendo algunas veces, unas 2 o 3 veces durante el programa, igual que toda la información. Ahora, quiero hablar de lo que está sucediendo. Hoy
quiero citar las palabras del Señor Jesucristo en el capítulo 24 de Mateo y vamos a citar del 35, del versículo 35 en adelante, del capítulo 24 de Mateo. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Es decir, que la base de todo lo que el cristianismo está fundamentado en la palabra. En la palabra, en la roca que es Cristo, en la palabra que nos ha revelado el Señor. Porque la palabra dice, en el principio del verbo y el verbo era Dios. Entonces, esa palabra está respaldada por su divinidad, por su veracidad, por su poder, por todo lo que significa que Él es Dios. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, dijo Cristo, no pasarán. Así que Él va a cumplir sus promesas y todo lo que Él diga será real y veraz. Lo es veraz. No es que será que lo es, pero lo que promete se cumplirá. Más en el verso 36 dice, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles, sino solo mi Padre. Está hablando ahí de la venida de Jesucristo, primero el arrebatamiento de la iglesia y luego la venida final, después de los 7 años de la gran tribulación y de la tribulación, de esos 7 años de la manifestación del anticristo y los juicios de Dios sobre la tierra, cuando Él vendrá con sus santos ángeles y nosotros vendremos con Él para establecer un reino milenario en Jerusalén. Cuando sus pies pisen el monte de los olivos y ese monte se separa en dos y se abre el valle de Josafat y Jesucristo entonces pise con sus pies ahí, cuando Él pise ese monte se partirá en dos y entrará por la puerta dorada que ahora está sellada y está estorpecida por un cementerio árabe que los turcos musulmanes otomanos construyeron allí durante los 800 años que gobernaron esa parte del mundo, especialmente Jerusalén. Esa puerta estará abierta. La llamada mezquita o lo que le quieran llamar al monumento este de la cúpula dorada, según lo que será removida. Pero yo tuve una revelación cuando yo estaba haciendo viajes, que hice como 13 viajes a Israel, y acostumbraba en horas de las 11, las 12 de la noche, irme con el guía a orar solo por las peticiones de miles de ustedes. Y para llorar allí mi sufrimiento, mi dolor, mis problemas que yo tenía personalmente. Y acostumbraba a irme allí, estar una hora allí orando. Y a esa hora, a las 12, a 12 de la medianoche, hay multitudes de gente orando allí, día y noche. Y entonces yo ponía en las cavidades del muro las peticiones que me llevaba de aquí, que eran montones, las ponía, pero entonces ponía mis manos y empezaba a orar y a llorar y a decir, Señor, no puedo con esta carga, necesito un milagro, y empezaba a orar por las personas, pero estaba también gimiendo por la prueba que estaba pasando. Nunca olvido eso. Entonces, una noche, mientras estoy en el muro de lo que llaman los lamentos, el muro occidental, donde queda abajo, y arriba queda la mezquita esta, la mezquita de la cúpula dorada, que es donde ellos alegan que está la piedra donde Abraham, en el fondo, donde Abraham fue a sacrificar a Isaac. Y yo pude ver eso, ir una sola vez, pero después ellos prohibieron a los turistas entrar ahí, a los extranjeros. Ahí no puede entrar nadie que ellos permiten. Es más, no te dejan entrar ni en la mezquita prácticamente. No sé si ahora, pero el asunto fue que esa noche yo tengo una revelación, estoy parado allí orando y de momento empiezo a ver una visión donde la tierra en Jerusalén empieza a temblar, un terremoto enorme, todo Jerusalén temblaba, toda aquella tierra temblaba. Cuando miro así a mi lado derecho, a parte más alta donde está la mezquita de la Duma Dorada, este lugar que es sagrado para los musulmanes, porque lo edificaron los turcos otomanos musulmanes encima de donde había estado el templo original, el templo el último templo que fue en el tiempo de Herodes, que fue destruido
y que fue saqueado por el general Tito en el año 70 después de Cristo. Ese fue el último templo. Entonces ese templo que fue derribado y que los musulmanes turcos otomanos destruyeron todo y edificaron para asegurarse. Miren todo lo que hicieron. Edificaron allí esta mezquita de oro, 24 quilates de oro, el techo, que lo pagan los sauditos árabes. Entonces, cerraron la entrada de la puerta dorada por donde la Biblia, la profecía dice que entrará el Mesías, el Rey de Reyes, el Señor, el Mesías, y para asegurarse más todavía sembraron un cementerio a la parte de afuera. Yo he estado en los 3 lugares. Yo soy de las pocas personas que ha podido ver la parte interior. O sea, la parte de afuera la han visto muchos, que es la puerta que está sellada, que es la puerta dorada, que esa está sellada, fue sellado por los turcos otomanos musulmanes. Ahí pusieron un cementerio musulmán, árabe. O sea que ahí el propósito fue, número 1, como él es sacerdote, y según la ley de los levitas no pueden pisar los lugares de los muertos, ellos en su ignorancia sembraron ese cementerio para evitar que el Mesías, cuando venga, si ellos creen que puede venir, no pueda entrar. Sellaron la puerta para que no pueda entrar y para que no se cumpla que entrará y se sentará en el trono de David. Y acabaron y aplanaron todo lo que quedaba del templo y edificaron esta mezquita que usted ve de la Duma Dorada, que si ponemos más tarde, Wallah me busca un himno de estos que hablan de Israel, donde sale la mezquita y sale Israel. Búscame próximamente un himno que lo vamos a poner quizás a mitad del programa o lo que sea, pero un himno de eso, donde sale la mezquita, de eso de Israel. Bueno, pues usted lo ve en casi todos los himnos que firman allí. Pues yo vi cuando la tierra estremeció, porque no, y tumbó y derrumbó la mezquita esa de la Duma Dorada, porque no lo puede hacer el gobierno, no lo puede hacer un militante judío, porque se crearía una crisis internacional. Entonces quien va a destruir eso va a ser Dios. Dios va a enviar un terremoto a Jerusalén, donde la mezquita, de donde ahora en este mismo día que estoy grabando este programa, están creando disturbios y están alzados los enemigos de Israel, los musulmanes, los islámicos que están yendo allí, están creando problemas. Y claro, desde la Franja de Gaza han lanzado más de 500 cohetes allá. Pero de eso hablaremos en el otro programa. Porque quiero entonces, en el segundo programa, quiero hablar claramente sobre todo esto de la mezquita. Lo estamos dando un anticipado a todo esto. Pero ¿qué pasa? Que dentro de todo esto que estamos viendo, Jesús claramente habló que su venida, nadie sabía el día ni la hora. Por esto voy a entrar de lleno después, luego en el segundo programa que vamos a preparar y vamos a hablar más de esto. Así que ahora no vamos a tocar más esto, pero sí quiero decirle que como estamos hablando de este tiempo del fin, estamos leyendo esta escritura donde Cristo está hablando de su venida, dice, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, ¿ok? Más como en los días de Noé, capítulo 24 de Mateo, verso 37, dice, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Ahora, ¿cómo eran los días de Noé? Bueno, aquí hace una descripción Jesús en el verso 37, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días de Noé antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casando y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así también será la venida del Hijo del Hombre. Ahora, no es que sea pecado casarse, no es que es pecado comer, pero aquí lo que está hablando es que estaban en unas orgías, estaban en una carnalidad, en un sexualismo como el que se está viviendo hoy, que era todo un relajo, era todo placer,
bebamos la teología, la teoría de los griegos, bebamos y comamos porque allá se habían materializado, pero dentro de todo esto había algo peor que todo eso, que era lo que dice el capítulo 6 de Génesis. Y dice, bien claro, verso 3. Y dijo, verso 3 del capítulo 6 de Génesis. Verso 3 del capítulo 6 de Génesis. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Entonces, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. De ahí brincamos al verso 5. Ahí brincamos al verso 5. Y en el verso 5 dijo, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Oye bien claro. Y todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Óigalo bien claro, hermano. Esto es increíble. Voy a leer todo esto y después vamos a hacer un análisis de esto, comparado con el tiempo que estamos viviendo. Y se arrepintió Jehová, verso 6, de haber hecho hombre en la tierra y lo odió en su corazón. Y en el verso 7 dice, y dijo Jehová, raeré de sobre toda la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlo hecho. Así que él no se está, cuando está usando la palabra arrepentimiento aquí, no está hablando de arrepentirse de pecado, no, está hablando que le da reversa, que está arrepentido, está molesto, que se siente que no debiera haber hecho al hombre. Lo dice bien claro. Y dice, pues me arrepiento de haber hecho hombre. Entonces, brincamos entonces al verso 11, y después vamos a leer al 8, pero esto es importante. Al verso 11 del capítulo 6 de Génesis. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y aquí es donde quiero llegar. Y se corrompió la tierra delante de Dios, la inmoralidad, el espíritu que más luego dice también como en los días de Sodoma y Gomorra, el espíritu de corrupción moral, sexual, todo, se corrompió la tierra, y está hablando de los seres humanos, y estaba la tierra llena de violencia. Vea eso, subráyelo ahí en su Biblia. Y estaba la tierra llena de violencia. Verso 12. Y midió Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí yo los destruiré con la tierra. Vamos a leer de nuevo, versos 12 y 13. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, está hablando de los seres humanos, de la civilización antediluviana, porque toda carne había corrompido su camino. Y dijo pues Dios en el verso 13 a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo los destruiré. Aquí hay algo que lo vamos a poner más luego, el verso 8, para que usted entienda que en medio de todo lo que se está viviendo, la importancia es hallar gracia con Dios. En el verso 8 dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. En el verso 8 es lo más importante para nosotros en esta época. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y repito, Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y esto es importante lo que hemos leído aquí, porque Jesús dijo, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Así será el tiempo apocalíptico. Así será el tiempo donde Él esté listo, como ladrón en la noche, que nadie sabe la hora ni el día, vendrá a buscar su iglesia y cumplirse entonces la primera etapa, el arrebatamiento en 1 Tesalonicenses 4, 13 al 18. Ahora,
entiéndase bien claro que el énfasis aquí, la podredumbre, la desmoralización, el desmoronamiento de la sociedad antidiluviana, sus síntomas, sus resultados, lo que más señalaba eran la corrupción y sobre todo la violencia. Se habían vuelto violentos. ¿No ve usted esto en el día de hoy? ¿No se da cuenta usted en el día de hoy cómo nuestro mundo está lleno de violencia? No hay un solo día que la prensa escrita, las redes, la prensa televisada, cibernética, la que sea, no relate violencia en la familia. Acabamos de pasar, Puerto Rico, estamos pasando una ola de violencia doméstica, no solamente de hombres matando mujeres, ahora hay mujeres matando hombres. En las últimas 2 semanas en Puerto Rico hemos vivido asesinatos de mujeres como Andrea, como Keisla y otras más. Pero también la violencia llega hasta matar animales. He vivido en estos días la matanza de un golfista que por las razones que sea mató de varios disparos a un perro. En otras palabras, la violencia contra los animales, la violencia contra los niños, es algo increíble. No pasa un día que se descubre un abuso sexual, un tráfico humano y pedofilia, que es agresión y violencia sexual contra los niños en el mundo entero, hermano. Violencia contra los hombres, porque también los hombres, hay mujeres que la violencia está contaminando todo el mundo. No. Y violencia hasta entre los llamados personas LGBTQ. Los otros días fue la violencia de una lesbiana contra la compañera lesbiana y otra, y fue denunciada. Y son muchos los casos. Lo que pasa es que la prensa que está a favor de esa conducta como que lo oculta. Entonces, como quieren explotar la violencia contra la mujer, tratan de ocultar todo lo demás y darle prominencia. No, la violencia es violencia, sea contra quien sea. Y la violencia Dios la aborrece porque cuando el hombre se vio violento, se olvida de sus principios, de su obediencia a Dios, de su relación con Dios, de su responsabilidad y asume el papel de Dios. Cuando tú le quitas la vida a una persona, tú estás asumiendo que tú tienes autoridad y el único que puede quitar y dar la vida es Dios. Entonces, tenemos el caso últimamente de una mujer, esto bien claro, que estaba viviendo con otro hombre y luego creo que fue un par de domingos atrás, fue y lo picó, le dio 34 machetazos. Debido a que hay una agenda de estos grupos de la Alianza de Sodoma y Gomorra, de estos grupos feminazis, de utilizar la violencia contra la mujer para empujar la agenda LGTBQ, la agenda para promover la ideología de género y para promover toda su aceptación y la demonización de la iglesia, la demonización de los que creen en lo que es natural, lo que Dios hizo, pues lo más que le dan es énfasis a la violencia contra la mujer, que es deplorable y es rechazable. Pero cuando pasan casos como el de esta mujer que le metió 34 machetazos a la supuesta pareja, ¿verdad? Está arrestada. El otro caso, el del hombre el golfista que le cayó a tiro a un perro. Bueno, la violencia está creciendo en todos sus niveles. Pero además de esto, los movimientos de la nueva izquierda, que es una alianza de humanistas, anarquistas, ateos, oígalo bien claro, ateos, grupos LGTBQ, lesbianas, militantes. No estamos hablando de la comunidad entera, porque también dentro de esa comunidad está habiendo un avivamiento donde están convirtiéndose por miles, transgéneros, homosexuales, lesbianas, están siendo transformados por el poder de Dios. En estos días murió Anita Coro. Anita Cora fue una mujer lesbiana que se convirtió y el Señor la transformó
y fue a las vistas del proyecto este malévolo, salpicado de engaño y mentira del 184, en el Senado, y esa mujer dio uno de los más impactantes testimonios, pero lo opacaron, porque si ponían uno, ponían un montón de locuras que era los cientos de testimonios que habían de lesbianas, transgéneros, testimonios y homosexuales transformados, los obviaban, ponían uno, dijo, pero esta mujer se paró allí y defendió la realidad de por qué estaba en contra de este proyecto, porque este proyecto 184, lamentablemente producido por un pseudo doctor, pues doctor, porque se graduó, pero nunca revalidó, doctor Vargas Vidot, alegado doctor, o doctor, bueno, lo que sea, yo sé que no revalidó, pero se llama Vargas Vidot, y este señor Vargas Vidot es senador por acumulación independiente, y llegó la gente y votó por él, creyendo que era lo más, y se reveló, se convirtió en un Dr. Jekyll de Mr. Hyde, de aquella mansa oveja que se subió allí, que tan humano y tan humano, se tornó en una transformación, en un lobo rapaz, en un perseguidor de la fe, y entonces se inventa este proyecto del 184, que es nada más que para demonizar la conversión. Por eso es que ponen la palabra terapia de conversión, que eso no existe. Entonces, para que se vincule con la conversión, la prédica de convertir la gente a Jesucristo y darle la esperanza de que pueden ser transformados por Jesucristo. Ese es el objetivo de todo esto. Por eso es que él no quería aceptar enmiendas que eliminaran el tocar la iglesia, pero yo digo a la iglesia que no importa la enmienda que pongan, es el mismo veneno en la manzana, hermano. Porque si van contra nuestros trabajadores sociales, si van contra nuestros psiquiatras y psicólogos y profesionales de la salud mental y consejería, están yendo al fin y al cabo, es lo mismo, están yendo contra los principios por los cuales la iglesia está aquí, para convertir la gente a Cristo, sin meterle choque eléctrico, sin torturarle, sin hacerle todas las locuras que ellos no han presentado a ninguna persona arrestada por esto, pero los que sean, pues que los presenten y los metan presos, son unos locos. Pero el objetivo es silenciar la iglesia, que no se le pueda predicar a la gente que pueden ser transformados, que pueden ser cambiados. Y ese testimonio de Anita Cora, que en paz descanse, conoce a su familia. No sé si tenemos una foto de ella por ahí, si la hay o no, pero eso fue ya cuando voy a grabar este programa fue horas antes que esto pasó. Así que, discutiblemente que esta hermana, que era lesbiana, dio un testimonio contundente, número uno, del cambio que hace Cristo, y número uno, de la vileza, de la maldad, del engaño, de la perversidad que hay en esta ley, promovida por Vargas Vidot, el senador por acomodación, el descarriado, el que apostató de la fe. Entonces, que el objetivo es quitarle la esperanza, no solo a las lesbianas, transgéneros, homosexuales, quitarle la esperanza al adicto, a la droga, al que ha perdido toda esperanza, al que piensa que no hay forma de salir del hoyo, que no hay forma de dejar esa conducta de violencia, dejar esa conducta de odio, esa conducta de inmoralidad, de prostitución, de hipocresía, de lo que sea. Así que una vez que tú defines que una persona, Dios no la puede transformar, tú estás quitándole con una mentira, porque todo es posible para Dios. Y Anita Cora era el testimonio correcto, como miles y cientos que no permitieron testificar el Señor este Señor enemigo de la fe cristiana, ahora después de haber participado, perseguidor y todo lo que sea, que hay que orar por él. Pero la verdad, para que se convierta y vuelva a la senda verdadera. Pero el asunto es que el objetivo es satánico, quitarle a todo el mundo. Y cuando la gente pierde la esperanza, se rinde, se suicida, se entrega, se arrastra. No tienes que entregarte. No tienes que entregarte a la desesperación, a la derrota. No tienes que entregarte a arrastrarte, a suicidarte, a esperar la muerte. No, Jesús está ahí para levantarte
en este mundo de violencia. Entonces, estas fuerzas que están sabiendo, Apocalipsis 12, que el tiempo del fin está cerca, miren cómo están en Colombia. Son los mismos, son marxistas, culturales, son ateos, son comunistas, son grupos de homosexuales, lesbianas, LGTBQ, como les quieras llamar, que no representan la totalidad de la comunidad, son grupos humanistas, anarquistas, ateos. Mire para probar la fe, mire cómo está pasando lo que está pasando lo que está pasando aquí ahora en Colombia en estos días. Mire bien claro, la violencia. Y vamos a pasar unos videos que tenemos de Colombia, que esto ha seguido. El presidente Duque retiró la ley, que era una ley de impuestos, y ese era el caballito de batalla de ellos. Entonces, cuando el presidente Duque retira la ley, siguen los disturbios, especialmente en Cali, en todas las ciudades, un alzamiento, han muerto decenas de personas, policías y civiles, pero siguen, porque como aquí o en Nicaragua o en cualquier parte del mundo, ellos buscan una excusa, la nueva izquierda radical de Sodoma y Gomorra, del marxismo cultural ahora, tratando de poner razones diferentes, aún la cuestión de razas y aprovechándose hasta por una aguja. Vamos a ver lo que ha sucedido en estos días en Colombia. Gracias, Javier. En Colombia, el presidente Duque ha visitado esta noche por sorpresa la ciudad de Cali, una ciudad que se ha convertido en el epicentro de las protestas contra el gobierno. Hay, según algunas organizaciones, ya 47 muertos en todo el país. Cali está situada en el oeste de Colombia. Es la tercera ciudad del país, con 2.200.000 habitantes, y es una de las que más ha sufrido los efectos de la pandemia. El 36% de los habitantes de Cali vive en la pobreza, con una tasa que ha subido 15 puntos en este último año. Y a esto hay que unirle la inseguridad. Cali es una especie de corredor para el narcotráfico, ruta de salida por el Pacífico, y lleva décadas viviendo enfrentamientos entre paramilitares, guerrillas, cárteles y bandas organizadas. Allí en esa ciudad está el enviado especial de Televisión Española, Íñigo Herraiz, que ha sido testigo de otra noche de disturbios. Esto es Cali, Colombia, este domingo. Civiles armados abren fuego delante de la policía contra un grupo de indígenas. 10 de ellos resultan heridos. La misión de la ONU en el país lo condena y exige una investigación. La policía, en cambio, se centra en describir este otro suceso. Señala que grupos indígenas atacaron e hirieron a varias personas que les intentaron cerrar el paso y luego causaron más destrozos en uno de los barrios más ricos de Cali. Vecinos de la zona e indígenas volvieron a encontrarse en este punto, donde solo la presencia del ejército y de otros mediadores evitó un enfrentamiento. Ante la escalada de tensión en la ciudad y en medio de un creciente caos, el presidente Iván Duque ordenó el mayor despliegue posible de la fuerza pública para acabar con los bloqueos y el malestar de parte de la población. Obrar para el levantamiento de los bloqueos que están afectando la calidad de vida de los ciudadanos. Pidió también a los indígenas que apoyan las protestas que regresen a sus comunidades y ya de madrugada ha llegado por sorpresa a Cali para supervisar todas las operaciones. Durante la madrugada, algunas de las barricadas que había en calles como estas y que impedían el paso ya han desaparecido y, como veis, los vehículos vuelven a circular. Se convocan nuevas protestas en Colombia tras terminar sin acuerdo la reunión entre el Comité Nacional del Paro y el presidente Iván Duque. Este miércoles habrá una nueva huelga nacional, la tercera en 2 semanas. No hubo empatía del gobierno con las razones, con las peticiones que nos han llevado a este paro nacional. No se ha mostrado una empatía con las víctimas de la violencia que se ha ejercido de forma desproporcionada contra los
manifestantes. Según cifras del gobierno, 27 personas, incluido un oficial de policía, han muerto desde el inicio de las protestas el 28 de abril, que comenzaron por la reforma fiscal que finalmente fue retirada. La Fiscalía señala que 9 de estas muertes no tienen relación con las protestas. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos denuncian numerosos abusos policiales y elevan el número de fallecidos a medio centenar. En Cali, epicentro de las protestas y donde estuvo el presidente Duque encabezando un consejo de seguridad en busca de soluciones, se han desbloqueado 17 puntos de la ciudad. Los bloqueos han dejado estanterías vacías en los supermercados y largas colas en las gasolineras. La reapertura de estas arterias en Cali, que permitirá el reabastecimiento de la ciudad, se produce un día después del ataque contra una caravana que se dirigía a una marcha indígena y que dejó varios heridos. Según el Consejo Regional Indígena del Cauca, el ataque fue perpetrado por policías y civiles armados. Mientras, vecinos de Cali denunciaban ataques contra su propiedad por parte de miembros de las comunidades indígenas. Yo viví en Colombia. Mi ministerio, prácticamente, el comienzo de mi ministerio se desarrolló en Colombia, aparte de Guatemala, aparte de El Salvador. Pero antes de Guatemala, antes de El Salvador, fui a Colombia. Claro, pasé por Guatemala, que estuve un breve estadía, breves campañas ahí en Escuintla, Puerto San José, la capital. Pero luego me profundicé en estar en Colombia. Estuve en Colombia prácticamente toda la década del 70. Y parte de la década del 60. Conozco la historia de esto. Ahí hay movimientos radicales, marxistas, comunistas. Ahora se han unido a esto la manipulación de los indígenas, la manipulación de los grupos indígenas, los sindicatos controlados por marxistas y revolucionarios, que no importa lo que el gobierno haga. Yo no digo que sea perfecto porque nosotros vivimos de varios gobiernos, los gobiernos de Ospina Pérez, de Laureano Gómez, en parte el gobierno de Rojas Pinilla, el gobierno aún de Turbay Ayala, tuvimos persecuciones. Es decir, que es un país complejo, de mucha violencia, un país que no fue hasta que cientos de pastores, más de 400 dieron su vida, 35 misioneros ingleses y norteamericanos dieron su vida, y cientos de iglesias fueron quemadas, y muchos de nosotros subimos cárcel. Mi coordinador murió por los golpes sufridos en Chiquinquirá, Marco Fidel Suárez, los golpes que recibió que luego le causaron la muerte. Fue arrestado en Cali, en esta misma ciudad. Es decir, que ha sido un país, por causa de su idolatría y la violencia y la injusticia también que ha habido en el pasado, porque ahora es que está cambiando y está haciendo unos cambios, pero siempre ha sido un país donde el desbalance de los bienes ha estado bien separado, y por esa razón, por yo denunciar la injusticia, por yo denunciar la violencia contra la iglesia, la corrupción, yo fui perseguido. Y fui perseguido y me tuve que ir al clandestinaje, y el cuñado de mi coordinador en aquel momento, Carlos Jiménez, fue llevado, siendo pastor de la San Andrés, fue llevado a 1 hora de Bogotá a un centro de torturas. Y yo fui arrestado en Tunja, y allí me soltaron porque se dieron cuenta que era persecución del obispo de Boyacá o de Tunja. Luego recibí persecución en muchas ciudades, pero la última vez, en la década del 80, fui perseguido junto con mis familias que me acompañaban, y fui arrestado, interrogado y deportado por 10 años. Por el gobierno supuestamente democrático. Así que hay manipulación de esta, dice, no deis lugar al diablo. En el caso de la violencia no es justificada, pero si tú dejas lugar al diablo, las huestes violentas del marxismo, de los grupos radicales, tanto de derecha como de izquierda, pues se manifiesta.
indiscutiblemente ahora a esto se unen los indígenas que se sienten también maltratados y marginados, y a esto se unen ahora porque los movimientos LGTBQ se unen a todo lo que le dé oportunidad de adquirir poder y crear desasosiego para utilizar esa participación para promover su ideología de género, su extremismo intolerante para promover Sodoma y Gomorra. Así que ahí está la violencia, hermano. Y estoy describiendo un cuadro justo. Este presidente está tratando de hacer lo mejor que puede, pero es que también se da lugar al diablo, hermano. Y esto sucede en Colombia. Y a pesar de que hay un crecimiento, las luchas que tuvimos, se abolió el concordato que hacía inferior a los cristianos evangélicos. Ahora el problema es que la iglesia, óigalo bien, ha entrado, muchos siguen siendo fieles, muchos siguen siendo grandes paladines de la palabra, pero muchas iglesias, no la mayoría, pero muchas iglesias gigantescas se han corrompido. Se han corrompido. Alguna que otra, una minoría, se ha vinculado hasta utilizar dinero del narcotráfico para construir sus templos y sus financiamientos supuestamente de evangelización, la obra de Dios. Se han ido a unos extremos heréticos. Y aunque la inmensa mayoría de la iglesia es fiel, es bíblica, ha habido una decadencia espiritual en los grandes movimientos religiosos evangélicos en Colombia y pentecostales. Ha habido una influencia de doctrinas extremistas, de doctrinas de falsa prosperidad, de falsas esperanzas, doctrinas heréticas que han convertido que el poder espiritual de la iglesia no sea lo que debe ser. Porque si la iglesia tiene tantas iglesias de 100,000 y 200,000 y alegan hasta de 1,000,000, ¿por qué si la iglesia es tan poderosa? Esa es la pregunta que tiene que hacerse la iglesia en Colombia. Si la iglesia es tan poderosa, entonces ¿por qué está pasando lo que está pasando? Quiere decir que la sal de la tierra, que es la iglesia, hay miles que son fieles, hay miles que son verdaderos creyentes, que son verdaderos líderes, pero hay una parte de la iglesia que se ha vuelto apóstata, que se ha vuelto herética, que se ha vuelto apática, que se ha vuelto totalmente negligente y ha perdido el poder. Porque si ese crecimiento multitudinario de iglesias de 500,000 y de tanto fuera realmente traducido en poder espiritual, algo pasaría en Colombia. Lo mismo, cuando la iglesia pierde su poder, Dios aparta su protección, el poder del mal llena el vacío, y lo mismo pasa en Venezuela, y lo mismo pasa en Estados Unidos, donde la iglesia ha perdido su visión. No todos, porque aún como le dijo el Señor a Elías, le dijo, todavía quedan 7,000 rodillas que no se han caído. Por eso es que no se han caído el país. Por eso es que todavía queda un remanente, un poco de esperanza en Venezuela. Por eso es que en Colombia todavía queda un poco de esperanza. Por eso es que todavía en Cuba, porque todavía quedan miles de rodillas, pero la fuerza general que debiera haberse producido, especialmente en Colombia, después de Dios haberle liberado del yugo de Roma, después de haberlo bendecido con un avivamiento donde hubieron milagros, prodigios, eso está en la historia, hermano. Puedo poner aquí lo que pasó en Colombia. Lo que pasó en Colombia cuando yo fui a la Plaza de Toros. Entonces, ¿saben? Otro futuro lo paseo, porque era la influencia. Si la sal perdiera su sabor, ¿con qué será salada la tierra, hermano? Tengamos bien claro esto en este momento. Tenemos que el juicio comienza por la casa de Dios. Conforme a la influencia de la iglesia, así será lo que pasa en el país. Esperamos que oremos por Colombia. Pero estos son señales del tiempo de que estamos viviendo la época más violenta de la historia. En el próximo programa pasaremos lo que está pasando en Rusia, pasaremos lo que está pasando proféticamente en Israel, vamos a pasar eso,
Pasaremos lo que está pasando proféticamente en Israel, lo que está pasando después de mi visita a New York, a la ciudad de Nueva York en julio del año, fin de semana del 4 de julio del año pasado. Y finalmente, la realidad del tiempo que estamos viviendo. Y se está cumpliendo lo que dijo el Señor, como en los días de Noé. Y señaló que la violencia es rampante en el mundo entero, hermano. Violencia contra los niños, contra las mujeres, los ancianos. La violencia contra todo aquel que quiere vivir piamente. La violencia en todas sus fases, en todas las naciones del mundo. Me buscaréis y me hallaréis cuando me buscaréis de todo vuestro corazón. Padre, en el nombre de Jesús, pedimos que tú traigas un avivamiento de nuevo a tu iglesia. Que la iglesia recobre la sal y el sabor para ser preservativo. Fuerza suficiente para echar atrás las huestes del diablo, las mentiras de Satanás, el desaliento, la depresión, el suicidio, la violencia. Que tu gloria se manifieste con milagros sobre los enfermos que están viendo, que están oyendo, sobre los deprimidos, los poseídos sean liberados, los descarriados sean reconciliados ahora, los no convertidos sean convertidos ahora, los desconsolados sean consolados ahora, los que no tienen pan de cada día, ponga, Dios mío, prosperidad y pon el pan en la mesa de cada uno. Y bendición para todos en el nombre de Jesús. Shalom, shalom.